Bueno, vamos a empezar a ver los temas relacionados con Arduino. Para empezar, vamos a tratar de situar al Arduino dentro de lo que es un sistema automático. Para eso vamos a pensar en lo siguiente. El Arduino es el objeto controlador, ¿sí? Es el que recibe la consigna de parte del usuario, el que toma las medidas del sistema de medición y el que da las indicaciones al convertidor electrónico para poner en marcha el sistema electromecánico. ¿Sí? Bien, eso desde el punto de vista de un sistema automático. Ahora vamos a ver al Arduino desde el punto de vista de sus funciones como microcontrolador, donde vamos a decir a grandes rasgos que es un circuito integrado programable. Ahora vamos a ver lo que significa eso, capaz de ejecutar órdenes que quedaron grabadas en su memoria. Es decir, que nosotros vamos a grabar esas órdenes en su memoria y esas órdenes las va a ejecutar. Tiene todo lo que tiene una computadora: una unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada-salida. Acá vemos un típico microcontrolador. Acá tenemos otro más pequeño. Según la cantidad de patitas que tengan, son la cantidad de funcionalidades que yo puedo obtener de ese microcontrolador. Y este microcontrolador es especial, es el que tiene el Arduino. Ahora vamos a verlo. Antes de eso vamos a sintetizar este concepto de que es una mini computadora, es decir, una computadora pequeñita, que puede ser tan pequeñita como nosotros, digamos, la construya la empresa que provee los chips, digamos. Hay chips muy pequeñitos, eh, casi imperceptibles al ojo humano, y hay otros de tamaño un poco más grande, digamos. En nuestro caso vamos a trabajar con los chips de Arduino que tienen un tamaño más grande y que son fáciles de manipular. Dijimos que tiene todo lo que tiene una computadora. La CPU o unidad central de procesamiento es la que ejecuta el programa, digamos. La memoria ROM es una memoria equivalente al disco duro en alguna medida, que es la que tiene el programa que ejecuta la CPU. Así como las computadoras tienen un disco duro, los microcontroladores tienen una memoria llamada ROM, que significa Read Only Memory, memoria que solo se lee, es decir, la CPU solamente lee el programa que está escrito en la ROM. Y para escribirlo uno lo tiene que escribir desde la computadora. Ahora vamos a ver cómo se hace. La memoria RAM es una memoria que sirve para trabajar en la ejecución del programa. Tenemos periféricos que resuelven algunas funcionalidades específicas y puertos de entrada-salida, que ahora vamos a ver bien de qué se trata esto. La memoria ROM, como les dije, tiene cargado el programa. A su vez esta tiene algo que se llama bootloader, que es una especie de eh, pequeño programita que permite grabar el programa que nosotros queremos grabar. La memoria RAM es la que se está usando todo el tiempo durante la ejecución del programa. Y los puertos de entrada-salida son manifestaciones eléctricas o electrónicas de esa información que controla el microcontrolador, que recibe los sensores y que eh, le da como indicaciones a otros dispositivos, pueden ser LED o demás, para su funcionamiento. Bueno, y los periféricos son otros dispositivos que tienen algunas funciones muy específicas que en su momento veremos. Antes de pasar a Arduino, vamos a ver lo que es un pin, que es una clavija, un conector eléctrico que permite hacer una conexión o desconexión rápida para eh, cerrar un circuito determinado. ¿Sí? Bien, hago hincapié en esto porque le vamos a llamar pin a partir de ahora a, a los lugares donde se hacen las conexiones de los puertos de entrada-salida. Y ahora sí vamos con Arduino. ¿Qué es Arduino? Arduino es una compañía que se dedica al software, tanto al software como al hardware, y es libre. Esto quiere decir que al ser libre, básicamente todo el software que tiene está provisto de forma gratuita, y el hardware, si bien uno compra las placas, todos los planos de cómo están construidas esas placas están disponibles, de modo que si uno quiere comprar los componentes y armarlo individualmente puede hacerlo.
Esto, bueno, nos da facilidades para programarlos y poder automatizar ciertos procesos de forma rápida. Usa un determinado tipo especial de microcontroladores, que son los que vimos en la foto anterior, que es de la marca ABR. Y aquí están. Este es el microcontrolador y todo esto es la placa Arduino. Esta es la placa Arduino más frecuentemente utilizada, que es la Arduino Uno. Hay otras placas Arduino. En este caso hablamos de la parte de hardware. Y también podemos hablar de la parte de software, donde Arduino tiene un IDE, que es un entorno de desarrollo integrado. Significa, ¿qué es eso? Es un programa para instalar en la computadora donde nosotros vamos a desarrollar el programa que queremos que ejecute el Arduino y después cargárselo. ¿Sí? Ahora vemos cómo es este IDE. Bien, un programa en Arduino funciona de la siguiente manera. Tiene dos funciones. Los programas los vamos a pensar a partir de ahora a través de funciones. ¿Sí? Tiene en este caso una función denominada setup y otra función denominada loop. La palabra setup hace referencia a configuraciones y la palabra loop hace referencia a bucle. Por lo tanto, la función setup se va a ejecutar una sola vez al inicio del programa y va a configurar lo que nosotros vamos a hacer con ese Arduino. Por ejemplo, va a considerar qué pines, qué puertos son salidas, qué puertos son entradas. Ya vamos a ver bien esos conceptos. Por lo tanto, ¿qué conexiones vamos a usar? Si vamos a usar un sensor, va a ser una entrada. Si vamos a conectar ahí un driver para manejar un motor, va a ser una salida. Si vamos a prender un LED, una luz, también va a ser una salida. Y la función loop es la que ejecuta el funcionamiento de ese programa. Y la ejecuta en forma continua. ¿Sí? Es decir, termina y vuelve a empezar. ¿Sí? Bien. Si es esta lógica de una función setup y una función loop, esas funciones el programa las trae vacías. ¿Sí? Apenas uno abre el entorno de Arduino, va a ver esto. Ve una función denominada setup, que tiene una palabrita acá que se llama void, que ya vamos a ir viendo qué significa, y void loop. Están entre llaves, ¿sí? Y solamente me dice acá en inglés, put your setup code here, es decir, coloque su código de configuración aquí y aquí coloque su código principal, el que se va a repetir. ¿Sí? Bien, lo que nosotros tenemos que hacer es completar esta función, ¿sí? Es decir, es borrar esto que hay adentro y escribir lo que queremos que nuestro microcontrolador haga al inicio para configurarse y durante la ejecución continua. Bien, vamos a retomar este ejemplo que vimos anteriormente, la clase pasada, donde nosotros teníamos un robot que lo que hacía era, a través de un sensor, medir una distancia que tiene enfrente y tomar una decisión en base a la distancia que tiene enfrente. Si esa distancia es menor a 20 centímetros, va a girar porque tiene un objeto delante. Y si es mayor a 20 centímetros, va a avanzar porque va a inferir que no tiene ningún objeto delante. ¿Sí? Bien. Pero fíjense que esto lo tiene que estar repitiendo todo el tiempo. No es que lo hace una vez, avanza y se queda quieto, sino que lo tiene que hacer permanentemente. Por eso nosotros colocábamos esta flecha, ¿sí? Que vuelve al inicio. ¿Sí? Esa flecha relaciónenla con esta flecha de acá, ¿sí? Que es la que dice que el loop vuelve a empezar. Y esta flecha inicial y esto que dice inicio, relaciónenlo con la configuración. Bien. Antes de pasar a ver cómo se programaría en concreto un microcontrolador, vamos a ver cómo es dentro de un programa en Arduino la conexión de esa placa a la computadora y cómo cuando nosotros conectamos la placa a la computadora le vamos a cargar ese programa que hemos escrito. El entorno de Arduino tiene dentro de la solapa de herramientas una parte que dice puerto, y dentro del puerto a mí me indica que he conectado el Arduino cuando yo lo conecto a través de un cable USB. ¿Sí? Ese cable USB que se conecta al Arduino y a la computadora
el programa me lo detecta, ¿sí? Y yo lo tengo que seleccionar. Una vez que lo selecciono, ya sé que el programa yo lo voy a cargar en esa placa. Entonces tengo dos tareas. Este botoncito de acá se llama compilar. ¿Qué significa eso? El programa que yo escribo lo voy a escribir en un lenguaje fácil de entender para mí. Eso se traduce a un lenguaje fácil de entender para la computadora. Y en segundo lugar, esta flechita que ven acá me indica que yo lo puedo cargar en la placa, ¿sí? Por lo tanto, yo lo compilo y después lo cargo en la placa. Porque si yo no lo compilo previamente, que eso quiere decir traducirlo a un lenguaje que entienda el microcontrolador, eso que para mí es fácil de escribir, el microcontrolador no lo puede ejecutar. Bien, ahora, ¿qué cosas se pueden hacer con un programa en Arduino? Vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿sí? Que está relacionado con lo que hemos visto del funcionamiento de un relé. Vean este circuito. Esta parte de acá hacia la derecha, es conocida para ustedes. Tengo una fuente de corriente alterna con una resistencia, pero este circuito está abierto porque está conectado al terminal normalmente abierto o normally open, el común y el normally open, ¿sí? Eso quiere decir que no pasa corriente a menos que se energice la bobina. Cuando se energice la bobina, esto se va a venir para este lado y va a pasar la corriente. Ahora bien, esta bobina, para energizarla, nosotros no habíamos visto cómo energizarla. En este caso lo que vamos a hacer es conectar a una de las salidas de esos puertos de entrada-salida una de las patitas de la bobina y la otra patita de la bobina a un negativo. Es decir, el Arduino nos trae positivos, negativos, ¿sí? De 5 volts y nos trae 14 puertos de entrada-salida. Esos puertos de entrada-salida yo los puedo programar para que se coloquen en positivo, es decir, en 5 voltios, o en negativo, es decir, en 0 voltios. Si yo los coloco en positivo y lo conecto a un lado a la bobina y el otro lado lo conecto a negativo, ¿sí? Por esta bobina va a pasar corriente. Y esa pequeña corriente que pase alcanza para cerrar el circuito del relé y que esto, al estar cerrado, circule corriente. Bien, entonces, ahora esto lo vamos a controlar a partir de un programa que nosotros podemos hacer en el Arduino. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo que es hacer parpadear esa luz. ¿Cómo se hace parpadear esa luz? Yo lo que tengo que hacer es darle un conjunto de instrucciones sencillas, tales como darle a esta salida, ¿sí? A este puerto de acá, lo voy a considerar una salida. A esta salida ponerla en alto, es decir, en 5 voltios, para que circule corriente, esperar una cierta cantidad de segundos y después ponerla en bajo, es decir, en 0 voltios. Y ahí no va a estar pasando corriente. Y ahí vuelvo a esperar un ratito y ese ratito va a ser el ratito que esté apagado. Bien, lo vemos en concreto. La función setup. ¿Qué es lo que va a hacer para nosotros la función setup? Fíjense que así como antes está vacía, yo acá le coloco una instrucción. Yo defino en ese pin, en el pin 8, acá en el Arduino, si alcanzan a ver, hay un pin con el numerito 8. Yo defino que tengo una luz conectada en ese pin 8. Y en la función setup digo pin mode, esto tiene que estar exactamente bien escrito, esa luz va a ser una salida. Y al final siempre a un punto y coma, esto ya lo vamos a ir profundizando. Y eso me indica en la parte de configuración que esa luz, ese pin, el pin 8, va a ser un pin donde yo voy a tener conectado una luz, por lo tanto va a ser una salida. Y después me queda la función loop. La función loop, fíjense, tiene algunas instrucciones más. Lo que hace es digital write, es una función que me permite colocar
en uno, en alto, digamos, en high, que son 5 voltios, o en low, que son 0 voltios. Una salida cualquiera. Entonces fíjense que si yo pongo digital write luz, ese mismo pin, en high, se va a prender esa luz. Esta función delay hace una espera que está en milisegundos. Por lo tanto, yo voy a poner 10.000 milisegundos equivalen a 10 segundos. Es decir, por cada segundo que yo quiero esperar, tengo que colocar 1000. Delay 10.000, ¿sí? Entonces, esos 10.000 milisegundos va a esperar y después coloco digital write, la misma luz, ahora en low. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que ahora esa salida la voy a colocar a 0 voltios. Y al colocarla a 0 voltios no va a pasar corriente. Y una nueva espera. Y después vuelve a empezar. Entonces, prende, espera 10 segundos, apaga, espera 10 segundos. Y vuelve a empezar. Prende, espera 10 segundos, apaga, espera 10 segundos, vuelve a empezar. Prende, espera 10 segundos, apaga, espera 10 segundos y vuelve a empezar. ¿Sí? Fíjense que la función loop siempre termina y vuelve a empezar. Entonces, de esta manera lo que hemos visto es que tenemos una serie de funciones: pin mode, digital write y delay, que las vamos a ir refinando para que veamos qué tipo de cosas nosotros podemos hacer, pero a grandes rasgos ese es el uso que se le da a las funciones y cómo yo las tengo que ir completando para obtener el funcionamiento del programa que quiero.